te quería preguntar, porque tú has estado siguiendo el caso de la agresión sexual de Tecnocasa, que apareció este verano. Ya sabemos que en verano, pues normalmente, a falta de noticias, siempre se... de alguna manera sobremagnifican algunos episodios que tienden a pasar y demás. Y este concretamente fue uno que se hizo muy viral en un principio, que empezaron a cubrir, que básicamente, además era muy viral por jugoso en lo que es el relato para dentro de lo que es la narrativa que puede tener, por ejemplo, el feminismo institucional y demás. Básicamente era una señora que trabajaba para Tecnocasa, había ido como a una convención. Esa señora se levanta después de haber sido sometida químicamente, habría sido víctima de una agresión sexual, lo denuncia a su jefe y su jefe la despide, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, claro, se crea una narrativa, aparecen hilos terribles explicándonos cómo nuestra cultura silencia a estas mujeres y demás. Aparece Yolanda Díaz y dice, no, es que esto... Y poco a poco se va desvelando que la historia no era tal cual nos la contaban. Tú que has estado siguiendo esto y has estado escribiendo muchos artículos de investigación para El Mundo al respecto, ¿cómo has ido conociendo tú el caso? Es decir, ¿cuándo te enfrentaste al principio a él y qué has ido descubriendo con el paso del tiempo? Pues mira, yo llego a esta historia, llego como lector para empezar, porque yo leí en su momento, El País lo llevó a portada incluso, un caso de sumisión, de presunta sumisión química en una convención de Tecnocasa, además, que tiene como factores así también jugosos, ¿no? De la gente de Tecnocasa, estos que están metidos en el ladrillo, no sé qué, era todo como que olía mal, ¿no? Olía mal en el sentido de, joder, esta gente resulta que drogan y violan a una comercial tal. Yo lo leí en el periódico y me pareció evidentemente tremenda la historia. Ojo, esta gente qué mundo, ¿no? De los comerciales ahí duros y tal. Pero ¿qué pasa? Luego leí que efectivamente leí en alguna red social con un eco inusitado, pues cómo se ponía en valor la historia como un caso de sumisión química y de agresión sexual, ¿no? Nada menos, ¿no? Y bueno, y esto efectivamente ocurre porque estos casos ocurren y sabemos que es así, ocurren y algunas veces no ocurren también, porque también recuerdo que creo que fue el verano pasado, no sé si fue el verano pasado, el verano del 23 o el del 22, que fue el de los pinchazos, ¿no? Que de los famosos pinchazos que te sometían. Pinchazos que luego no se supo en qué quedó lo de los pinchazos. Pero... No, sí se supo que no hubo ni un solo pinchazo que pudiese ser acreditado y probado en España. A eso me refería, pero sí sabemos que hay casos de sumisión química reales que suceden y que además las víctimas, claro, es una manera muy, muy fácil de anular la voluntad de una persona y de abusar de ella, ¿no? Y eso es así, es lo primero que hay que decir y hay que tenerlo muy en cuenta. Después de esto, pues lo siguiente que recibo de esta historia es... tengo un amigo que maneja mucha información, que me llama hace una semana y me dice, oye tío, ¿tuviste esta historia? Sí, pues es que me ha llegado que hay un informe policial que dice que es todo absolutamente falso y que además que la tipa se lo ha inventado de manera muy, muy burda y que es posible que la acaben encalomando por denuncia falsa, ¿no? Entonces yo digo, joder, pero seguro que es así. Si esto, mira que El País fue muy fuerte con la historia. Yolanda Díaz tuiteó para apoyarla. Luego hicieron una información en el periódico diciendo que Yolanda Díaz... Pero bueno, me extrañaría mucho que la política se meta tanto en una historia, se involucre tanto en una historia que sea falsa finalmente, ¿no? Que también las hay, evidentemente. Yo publiqué un libro, Algunos hombres buenos, como cuentas, en el que la política acaba salvando a unas posteriormente condenadas, ¿no? Un poco para salvarse la cara a la política mismamente, ¿no? En fin. Entonces, no, me dice este tío, mira, sí, y además es que me cuentan este detalle y este detalle. Bueno, yo me empiezo a mover y pues de la manera que
que hay que conseguir la información, que es llamando a las puertas adecuadas, pues consigo el informe policial. Hay 2 informes policiales, ¿no? Y en los 2 informes policiales, pues lo que hay son declaraciones de que no solo desmienten la versión de esta mujer, sino que lo que plantean es que esta mujer se habría inventado todo de una manera absolutamente burda y bestia, y le habría contado a todo el mundo antes de denunciar que había tenido sexo con este chico, ¿no? Y un montón de detalles que son increíbles, ¿no? Que evidencian que la historia habría sido completamente inventada, ¿no? Y así es como llego al tema. Me cuesta mucho, tengo que decir, publicar en el periódico en principio porque la historia es tan descabellada que parece mentira que esta mujer se haya inventado algo así. O sea, aparecen 15 testigos diciendo que la tía se tiró todo el fin de semana presumiendo de que había tenido sexo con el tío al que luego denuncia. Por haberla drogado y por haberla violado. Estos 15 testigos además cuentan con todo lujo de detalles cómo ella se dedicó todo el fin de semana a presumir de las drogas que llevaba encima, de lo mucho que consumía habitualmente, de haber ido a la convención esta de Tecnocasa después de haberse fumado unos porros en el hotel. En fin, que ella dice a la policía, uno, que no había tenido sexo con nadie en los 3 meses anteriores, y luego, según las declaraciones y según WhatsApps de ella misma, sí que tuvo sexo con 4 personas en la convención, que puede tener sexo con 40 si le apetece, como es obvio, y ole por ella, ¿no? Y luego también dice a la policía y dice a los médicos que no consume drogas nunca. Y resulta que todos en la convención la han visto, por ejemplo, pegar gritos una noche diciendo que quien tiene cocaína, que si alguien tiene cocaína, que ella necesita, ¿no? Entonces, había uno que decía que había estado repartiendo drogas como si fuese una máquina expendedora también. Hay otro que cuenta que la acompaña, que en determinado momento le dice, acompáñame que voy a tal garito a ver si pillamos. Y el tío cuenta con todo lujo de detalles, porque las declaraciones de toda esta gente son, además, son como muy creíbles, porque son como muy serenas y están llenas de detalles, al contrario que las de ella, ¿no? Pues la acompaña a un garito a ver si encuentran droga para comprar. Ella misma cuenta a un montón de gente que se ha encontrado a un italiano en el ascensor del hotel y que se va con él porque le ha ofrecido cocaína. 2 de sus personas cercanas, no diría amigos, porque desconozco si son exactamente amigos, pero desde luego sí que parecen personas muy cercanas, cuentan que tuvieron sexo con ella el fin de semana en la convención, y ella luego va y dice que no tuvo, dice a la policía y a los médicos que no tuvo sexo con nadie. Claro, a ver, una cosa, lo de las drogas al final no es tan relevante porque, claro, a una mujer que se droga también pueden agredirla y pueden abusar sexualmente de ella. O sea, no hay ninguna contradicción entre que te puedan abusar y que puedas drogarte, pero la cuestión es que ella afirma que solo se había tomado un ron cola y de repente se despertó sin tener ningún tipo de conocimiento en una habitación con magulladuras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, o sea, en este caso nosotros lo que hemos, obviamente al hacer las informaciones que hemos hecho en el periódico, hemos medido mucho el que aquí no se juzga si alguien se droga, no se juzga si alguien folla con quien quiera, porque somos libres de hacerlo y bien está para el que lo quiera, ¿no? Sin embargo, el tema al que hay que circunscribirse es a que ella dice a la policía determinadas cosas y la policía, cuando se pone a comprobar si todas esas cosas que ella dice son ciertas y qué indicios hay de que sean ciertas, pues la policía ve desde el minuto 1 que nada cuadra, ¿no? Además, hay que tener en cuenta también que ella va soltando declaraciones sucesivas, o sea, ella no declara de una vez todo, ni siquiera de 2, ella hace como 4 correcciones a su primera declaración, 4 declaraciones sucesivas, ¿no? Y luego hay un factor que es muy, muy evidente. Ella misma, por cierto, escribe en WhatsApp a uno de estos amigos pues las drogas que se ha metido el fin de semana.
y luego acaba alegando, le dice a la chica del País, a la compañera del País, que no, que es que realmente ha sido un amigo el que ha cogido el móvil y que no le Pero estaba esa fue escribiendo. la versión que yo la he visto defender en la tele, que es que un amigo suyo le cogió el móvil y escribió por ella y... que es un poco, pues, marciano, ¿no? Bueno, es un poco como cuando de pequeños, ¿no? No has hecho los deberes y le dices al profe que es que no te ha dado tiempo, ¿no? Pues como que repentizas ahí lo primero que puedes decir, así a priori. Yo no juzgo, no puedo prejuzgar si ella ha dicho la verdad o no en eso. Eso que lo juzgue quien lo tenga que juzgar, ¿no? Pero suena raro, suena raro. Y suena raro también teniendo en cuenta todo lo demás, ¿no? Te iba a contar otro detalle que hay, que es, en fin, que la policía lo señala muy directamente en ese informe policial. Ella coge y en la primera declaración dice que simplemente se despierta en la habitación y que no sabe quién ha estado con ella, pero que la despierta un portazo, el portazo de alguien al irse, Sí. ¿no? Bueno, pues la policía señala que acto seguido, después de hacer esa declaración en la comisaría, ella se va a la oficina en la que trabajaba de Tecnocasa y su jefe de Tecnocasa ya ha colocado una cámara que graba vídeo y audio en previsión de lo que pueda pasar y esa cámara, ¿qué es lo que graba? A la tía amenazándole con denunciar que alguien de Zaragoza en la convención la ha violado con sumisión química. La policía dice, ¿cómo ella, después de haber declarado en sede policial que no sabe quién la ha agredido sexualmente, va allí y le grita 2 horas después a su jefe, amenazándole con que va a decir, con que puede decir que alguien de Zaragoza ha cometido esa violación? Teniendo en cuenta, dice la policía, que de 4.000 personas en la convención, 4.000, solo había 8 varones de Zaragoza. O sea, solo había 8 posibles agresores sexuales. La policía lo que dice, lo que sugiere, es que es una amenaza instrumental y que la denuncia sería instrumental. Eso es lo que la policía dice, porque el informe policial acaba con la policía diciendo que los hechos verificables no cuadran en absoluto con lo denunciado por esta mujer, ¿no? Y así hay un montón de detalles. Claro, pero ¿qué es lo que estaría intentando conseguir? O sea, ¿qué es lo que se puede especular que esta mujer estaría intentando conseguir denunciando esto y convirtiéndose en la víctima de Tecnocasa o la mujer violada de Tecnocasa? Pues lo que la policía sugiere en su informe es que ella es despedida 3 días después de que pasen estos hechos en la convención. Varias declaraciones. Ella es despedida de la oficina de la franquicia de Tecnocasa en la que trabajaba. Varias declaraciones apuntan a que tanto ella como su compañero, su amigo el que la acompaña siempre, como otro compañero de allí de la oficina, ya iban a ser despedidos y ya en las franquicias de Tecnocasa de Zaragoza se sabía que esa oficina no funcionaba bien y que ellos iban a ser despedidos y que iban a darle una vuelta de tuerca a la oficina. Entonces, ¿qué sucede? Ella efectivamente es despedida 3 días después. Dice el informe policial que es despedida o bien por su desempeño, por deficiencias en su desempeño en su trabajo, o bien por lo sucedido por su comportamiento durante la convención, porque su comportamiento, según todas las declaraciones, fue completamente fuera de tono. Fue, pues eso, estar todo el rato presumiendo de las drogas que consumía, completamente errático, acosando en algunos casos a compañeros que declaran que ella iba por el bar en el que estaban, agarrándoles las manos y poniéndoselas en los pechos de ella. Bueno, son cosas, Pues en fin. siguiéndoles al baño, ¿no? Hay uno que dice que le siguió al baño. Exacto, persiguiéndole a uno que tiene novia hasta el baño y él diciéndole, mira, es que tengo novia y a mi novia no le gustaría que te metieras en el baño conmigo, o sea, déjame. Entonces la policía lo que sugiere es que en venganza un poco por haber sido despedida, por lo que fuera despedida, pues que ella, y de hecho ella es grabada en esa grabación que te digo, diciendo, bonita va a quedar Tecnocasa si denuncio que ha habido una agresión sexual. Bueno, pues lo que viene a decir la policía es que un móvil posible sería una venganza por haber sido despedida, ¿no? ¿Y el chico que ha sido señalado?
Pues el chico que ha sido señalado, con el que yo, por cierto, no he conseguido hablar todavía, pero me gustaría, resulta que es un ex Mister España, que es por eso que el tío era como conocido entre la gente de las franquicias de Tecnocasa. Es un chaval que no la conocía esta más que de haber ido, según él, según su declaración, de haber ido a la oficina de ella a hacer algún estudio financiero de alguna operación en algún momento. Él declara de una manera, la verdad, bastante concordante con el resto de testimonios, declara que ella se le echa encima esa noche en el bar, los testigos ven como ella se acerca a él y le encima, digamos, ¿no? Les ven luego bailando en actitud cariñosa. Esto todo lo cuentan testigos oculares, ¿no? Que les ven bailando en actitud muy cariñosa. Hay un testigo que dice que les ven como quinceañeros enrollándose allí. Ven también, ella dice que solo consume un roncola y que ese roncola sabía raro y que después ya no se acuerda de nada. Bueno, pues ella la recuerdan un montón de testigos invitando a tequilas de fresa, a chupitos de tequila de fresa. No me preguntes qué es el tequila de fresa. A a un montón de gente, y él declara que le invita a ella a un tequila de fresa. Yo pensaba que los tequilas de fresa solo los tomaba gente de 15 años, pero al parecer no. Entonces, testigos presenciales también les ven saliendo del garito amarrados de la mano, que es lo que cuenta él. Él cuenta, pero si nos fuimos tranquilos desde el garito hasta el hotel, que está a 5 minutos caminando ese hotel, íbamos pues tocándonos, besándonos, enrollándonos por la calle. Luego los propios trabajadores del hotel cuentan que, bueno, y qué coño, las imágenes, porque es que hay vídeos de ellos dos llegando al hotel, hay un vídeo de ellos dos llegando al hotel como una pareja que se acaba de conocer en un bar y que van a subir a la habitación de uno de los dos, como efectivamente hacen, ¿no? O sea, hay un montón de pruebas que, que dan carta de veracidad a lo que él declara, ¿no? Y él, bueno, pues a él no se le detiene cuando ella en sus sucesivas declaraciones va contando como que se da cuenta de que es él, porque presuntamente se lo encuentra por la calle por Zaragoza y entonces tiene una epifanía y se da cuenta de que es él. Esto también lo pone en duda la policía, porque ellos, según la policía, esta chica y su compañero hacen una jugada que es ir a buscar al tío a una farmacia a la que él va frecuentemente, van allí y hacen por cruzárselo. La policía analiza un vídeo del establecimiento y ven que mientras ella declara que ellos se encuentran allí y que el chaval le hace un gesto, este tío le hace un gesto a ella, lo que ve la policía en el vídeo es que ella y este compañero suyo se colocan delante de él como cerrándole el paso para que él de alguna manera se los encuentre, ¿no? Y ella después se queda tumbada en la farmacia en un estado de shock que luego ni siquiera los médicos que acuden a recogerla ni siquiera dicen que ella tenga ese estado de shock. O sea, ella cuando está en la farmacia y sucede todo eso, ella, vamos a decir entre comillas, fingiría como si le hubiese dado un... Eso es lo que la policía sugiere, porque dicen que ella busca al tío y después se tumba en el suelo de la farmacia, después vienen las asistencias y las asistencias no prueban o no dan por probado que ella esté hiperventilando y que tenga un ataque de ansiedad. Eso es así, tal cual, ¿no? En el informe médico que se hace no hay esa ansiedad, ¿no? ¿Y qué es lo que supuestamente le diría o sea, el chico cuando narra este encuentro, cómo lo cuenta él? Él cuenta que se da la vuelta, que están ahí y luego cuenta, le escribe a un amigo y le escribe que joder, me la he encontrado, qué mal rollo. Esos son unos WhatsApps que él adjunta a la causa como diciendo, porque él en su declaración dice que a la mañana siguiente, cuando él se va de la habitación, que tienen una conversación, hablan y ella le dice, qué coñazo la puta convención, voy a ir colocada porque o algo parecido, ¿no? Porque no me apetece nada, me voy a fumar un porro ahora. Y él dice, salgo de la habitación y digo, joder, vaya tía con la que me he liado, ¿no? Y esto es concordante con lo que él luego le dice por WhatsApp a un amigo cuando se encuentra a la tía por Zaragoza. Dice, joder, qué mal rollo, esta tipa me la ha encontrado y
como que me ha hecho, no sé si llega a decir que me ha hecho algún gesto y qué mal rollo, ¿no? Y después ella, en sus sucesivas declaraciones, pues apunta a él como presunto agresor sexual. O sea que ella se forma como un pequeño teatro para poder identificar a este tío y poder decir, pero... y ella no... Claro, a mí lo que me pregunto con estos casos es, ¿ella no se da cuenta de que estuvo todo el fin de semana diciéndole a todos sus compañeros que se había tirado ese tío, que ese tío era Mister España, que la tenía pequeña y todas estas cosas que va diciendo? Pues mira, yo creo que hay dos motivos. Uno, creo que el relato hoy de la mujer que sufre algún tipo de agresión con respecto a o sea, producida por un varón, por un tío, hoy es muy potente y arrastra, digamos que, no te voy a decir que convierte una cosa que no es en algo que sí es, pero arrastra tal presunción de veracidad, un poco socialmente te estoy diciendo, que muchas veces es difícil sustraerte, ¿no? O que incluso los poderes del Estado se sustraigan a esa capacidad que tiene ese argumento, ¿no? Porque eso tiene una explicación muy sencilla que se le ocurre a cualquiera. Estamos en un momento de reivindicación de la mujer, que efectivamente, yo estoy de acuerdo, ha estado siempre en una posición subordinada al hombre y en esa dialéctica que es bélica, finalmente, pues incluso muchas veces la presunción un poco de inocencia se le da, o de veracidad, se le da al criterio de la mujer, ¿no? A veces sucede incluso judicialmente, esto es así. O por parte de la policía, por ejemplo, la fiscalía, yo lo he contado eso muchas veces, la fiscalía tiene orden en muchas ocasiones de acusar, aunque no haya unos indicios muy, muy claros, tiene orden de posicionarse acusando por defecto al tío, ¿no? En este tipo de situaciones. Y luego ya el juez que diga, ¿no? Entonces, por un lado, ese debate hoy, o ese argumento hoy, esa idea fuerza, tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, ¿no? Y luego hay otra cosa, y es que en este tema de las agresiones sexuales, igual que en otros, por ejemplo, lo conecto con el tema, estoy haciendo un poco de brainstorming, ¿eh? Sí, Pero sí, sí, sí. lo conecto con el tema este de la transexualidad que alguna vez he tratado en tu espacio y del que he escrito, ¿no? Muchos de estos debates hoy se fundan en la subjetividad, no, es que a mí lo que me pasó es que me desperté y yo sentí, o yo me siento, o yo siento que mi identidad. Entonces, ese espacio que es la subjetividad, en el que solo yo gobierno, en el que yo me lo guiso y yo me lo como, en el que yo decido, que además conecta muy bien con el individualismo un poco de la sociedad de hoy, ¿no? De tú puedes ser lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Bueno, pues de pronto, ¿qué me impide a mí ir a una comisaría y decir que he sentido que me ha pasado esto? ¿Qué evidencias tienen? Bueno, que lo sentí y que he sentido que, ¿no? Y ese encastillarse en esa subjetividad, digamos, tan extrema, pues hoy por hoy, en este momento social de reivindicación de muchas cosas que hay que reivindicar porque son y han sido injustas, pues está, digamos que, embarrando un poco los debates, ¿no? Vale, esto te lo quiero hilar con otra cuestión, que es la de qué se hace cuando se detecta que una persona ha mentido, en teoría de una manera deliberada, o se sospecha que ha mentido de una manera deliberada para perjudicar ya sea a una empresa o a este señor, que aunque ella fuese contra Tecnocasa, el que iba a pillar por banda fue al pobre tipo con el que se había acostado esa noche. Entonces, fíjate, yo hace poco estaba hablando con unos colegas al respecto porque había salido una noticia de una chica que denunció a la pareja con la que estaba en este momento. Ella pidió ayuda por la ventana, se asomó al balcón, hizo así como aspavientos de que la estaban agrediendo, llegó la policía y al chico lo detuvieron y ella contó, bueno, pues que había estado medio secuestrada y que la habían estado agrediendo, que había sido algo terrible, que tal, no sé qué, y todo esto, ¿sabes? Se alargó durante, creo que fueron 11 meses, hasta que finalmente la chica llegó ya a confesar que, bueno, que se lo había inventado porque el otro
le había dicho que iba a cortar con ella porque estaba saliendo con otra. Las marcas que tenía, porque la chica tenía marcas, pertenecían pues a gente que practica el sexo de una manera, ya no voy a decir no convencional, pero que se cogen del cuello y este tipo de cuestiones y demás, y todo eso lo había aprovechado para montar un y en algún momento ella, pues no sé si se habría arrepentido o había dicho que oye, mira, que esto no había pasado, pero la fiscalía a este chico le pedía, creo que eran 35 años de cárcel. Y el chaval estuvo en prisión 35 años. 35 años le pedía la fiscalía. No sé, también, o sea, tampoco me he leído el sumario del caso y demás, pero lo que sí sé es que la fiscalía le pedía 35 años y al final lo han acabado archivando porque la juez ha dado parte de que tiene más credibilidad la chica contando que esto no habría sucedido y que se la había inventado por esta y por esta y por esta razón que el otro. Pero la cuestión es que lo que nosotros comprobamos es que a esta chica no se le habría deducido testimonio. Es decir, lo que vemos en muchas de estas ocasiones es que, vale, sí. Se reconoce que el tío es inocente, que no sé pero no se toman medidas. Jueguen, sí. A ver, mira, este caso de esta chica de Tecnocasa, vinculada a la franquicia de Tecnocasa, es muy paradigmático de lo que pasa en estas situaciones, ¿vale? Ahora mismo, la juez, hoy estamos a martes, la juez ha llamado a declarar a varios de los testigos que han dicho, que le han dicho a la policía que ella miente el jueves, ¿vale? Dentro de 2 días. La chica, y esto te lo comentaba antes porque lo he recibido ahora, la información, la abogada de la chica acaba de renunciar, ¿vale? Podría ser sintomático de cuando suceden estas cosas a veces es porque el abogado dice, mira, no estoy dispuesto a jugar a este juego, ¿no? No estoy dispuesto a jugar al juego de mantener aquí algo que tú sabes que no es verdad, ¿no? El abogado de él, yo le preguntaba esta mañana, ¿tú crees que la juez va a sobreseer libre? Hay 2 maneras de archivar una causa de este tipo, el sobreseimiento libre y el sobreseimiento provisional. Sobreseimiento provisional quiere decir que tú archivas, pero que si aparecen nuevas pruebas, se reabre la causa, ¿vale? Sobreseimiento libre es como sobreseimiento definitivo, es yo archivo y esto ya no se puede abrir, ¿vale? Yo le preguntaba esta mañana al abogado de él, que se llama Fernando Pamos, le preguntaba, oye, ¿tú crees que la juez va a sobreseer libre? Dice, yo lo voy a pedir, ¿vale? Él ha pedido también que se deduzca testimonio para que ella, o sea, deducir testimonio quiere decir que la juez advierta indicios de falsedad en lo que dice, en lo que ha declarado ella, para que se la pueda procesar por denuncia falsa, ¿vale? ¿Qué pasa con la denuncia falsa? Y lo hablaba antes aquí con mi director, con el director del periódico. La denuncia falsa es un delito muy, muy difícil de demostrar. Prácticamente la persona ha tenido que dejar por escrito o consignar de una manera como muy clara que sabía antes, durante o después de la comisión de los hechos que esos hechos eran falsos, que sabía que estaba, o sea, tiene que dejar en algún sitio establecido y consignado que sabía que estaba mintiendo o que iba a mentir, ¿no? Eso lo convierte en un delito prácticamente imposible. Un delito imposible no de cometer, sino de que efectivamente se castigue. ¿Por qué? Porque, y luego, ¿esto a qué lleva? Lleva a que en la realidad habitualmente los jueces, los abogados, los fiscales desincentivan a las personas que han sufrido una denuncia falsa, les desincentivan el presentar cualquier tipo de acción judicial contra quien les ha denunciado falsamente. Esto es algo que sucede constantemente. Esto no quiere decir que ni estamos entrando en el debate de si las denuncias falsas son muchas o pocas o no sé qué. La realidad es que cualquiera que está en el entorno jurídico-judicial, digamos, o está en los juzgados o son abogados que están peleando los juzgados todo el día, saben que la denuncia falsa siempre, cuando alguien quiere denunciar por denuncia falsa a otra persona, siempre se desincentiva por parte de los propios funcionarios judiciales. La Administración de Justicia además está sobrecargadísima, o sea, esto es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, todo el mundo que haya tenido un pleito lo sabe, que te metes en una
en un túnel del que no se sabe cuándo vas a salir, con lo cual las denuncias por denuncia falsa vienen a ser toda otra piedrecita, ¿no?, en esa pirámide de curro que no pueden sacar adelante los juzgados, ¿no? Entonces la realidad es que poquísimas veces se presentan, sin más, o sea, ya poquísimas veces se presentan acciones judiciales por denuncia falsa y muchas menos se consigue demostrar que hubo una denuncia falsa. Claro, pero en este, por ejemplo, en el ejemplo que te he puesto, o en este caso, quiero decir, la señora ha declarado en múltiples ocasiones cosas que manifiestamente son falsas y son fácilmente corroborables que son falsas, por ejemplo, en sus conversaciones. Es que ahí es mucho más difícil que eso, porque salvo que la persona diga, mentí, a sabiendas, lo que sí suele suceder es que la persona diga, me equivoqué, es que entendí que, es que sentí que, otra vez vamos a la subjetividad, es que pensé que, ¿entiendes? Ese es habitualmente el mecanismo por el que una persona acaba siendo inatacable aunque haya denunciado falsamente y a sabiendas, ¿no? Hay muchos casos, iba a comentarte en este libro que yo hice, que comentaste antes, el de Algunos hombres buenos, hay muchas situaciones de denuncia falsa muy evidente que quedan impunes. ¿Por qué? Porque es muy fácil que una madre diga, es que yo sentí que mi hija podía haber sido agredida por su padre porque vino y me dijo que su padre le había puesto crema en sus partes, ¿no? Eran madres que habían denunciado por agresión sexual a los críos. Es más, se busca un subterfugio mayor, y es que estas madres no denuncian habitualmente. Te quiero decir, estos son los recovecos, Sí. ¿no? Los recovecos que se utilizan. Que no denuncian, sino que van a un centro de salud. Eso es, van a un centro de salud y ahí en el centro de salud, pero ellas no denuncian. Ellas van al centro de salud y le dicen al médico o médica en cuestión, es que he visto, creo que no sé qué. Entonces el médico, ellas ya saben lo que tienen que decir para que los médicos también miren lo que tienen que mirar, y entonces si ven cualquier indicio de cualquier detalle, pues los médicos están obligados a dar parte a la fiscalía, ¿no? O sea, en el caso de varias de estas madres, por ejemplo, ellas no habían denunciado y de hecho, de las madres, estoy recordando de las madres de Infancia Libre, por ejemplo. Ellas no denunciaron, y es más, cuando a ellas se las encaloma posteriormente y se ve que son unas farsantes y se las condena, ellas siempre mantienen, para evitar la denuncia, para evitar caer por denuncia falsa, siempre mantienen que no, pero yo no denuncié. No, es que yo no fui quien denuncié. No, denunció pues el fiscal de turno o el médico de turno, o en algunos casos psiquiatras. En esos casos varios psiquiatras habían presentado ellos personalmente incluso denuncias, ¿no? O sea que ahí echa la ley, echa la trampa. Ahí siempre hay resquicios por los que se puede saltar un poco esos Claro, pero en este caso, por ejemplo, en el caso que te había contado del chico este que estuvo durante tiempo en prisión y se le pedía un mogollón de años de cárcel, en el momento en el que la chica dice, oye, no, que me lo inventé porque este señor me iba a dejar por otra, y aún así la fiscalía o la juez no deduce testimonio. Sí, si ella dice me lo inventé, sí, pero es posible que ella dijera, pensé que, bueno, no, es que realmente, pero no fue para tanto. O sea, ahí hay una escala de grises enorme, y en esa escala de grises es donde se juega muchas veces la posibilidad de la denuncia falsa o no. Y luego, aparte de todo esto también, volvemos a la dialéctica esa bélica que yo decía antes. O sea, igual que socialmente se considera mal decir que hay tíos que también sufren pues denuncias falsas o tal, porque se supone que todos tenemos que estar como un solo hombre o como un ejército, quitándole a la mujer el agravio histórico y medieval que lleva encima desde siempre. Pues se ve mal que se denuncie por denuncia falsa a una mujer, o que se actúe contra una mujer por denuncia falsa. Es que eso es así. Y volviendo al principio de nuestra conversación, cuando El País publica la historia, el relato, ese relato tan bonito, bonito obviamente entre comillas, tan horrible, pero tan periodísticamente tan pleno, Atractivo, sí. tan atractivo, de la sumisión química y la mujer violada y no sé qué, el relato de nuevo vence a los hechos. ¿Por qué? Porque en ese momento
2 tweets de la compañera del País que publica esa historia generan no sé cuántos millones de interacciones, y cuando nosotros la semana pasada publicamos en exclusiva que esa historia muy posiblemente y presuntamente es mentira y que esta mujer se lo inventó de manera instrumental, y no obtiene un eco muy, muy relativo, ¿no? O sea, hay una demanda ahí por satisfacer de historias de ese tipo, ¿no? Entonces el relato al final vence un poco a los hechos, ¿no? Si el relato encaja en lo que queremos hacer socialmente, pues los hechos dan igual. ¿Y no crees que es peligroso en tanto si no se persiguen a las personas que hacen este tipo de cuestiones y demás, vas a incentivar porque al final tiene un coste cero dices, bueno, voy a hacer esto, te puteo, en caso de que no salga mal, porque a lo mejor tampoco quiero meterte en la cárcel, pero te quiero dar un escarmiento, ¿sabes? Tú vas a pasar durante unos meses un tiempo muy jodido y con los huevos aquí, y yo sé, prácticamente tengo absolutamente confirmado que no va a haber ningún tipo de consecuencia para mí. Claro, pero y no solo eso es muy evidente, pero no solo eso. O sea, yo creo que el feminismo tendría que asumir estas historias y también, o sea, para ganar legitimidad y para ganar solidez, tendría que asumir estas historias de gente que puede utilizar de manera espuria y de manera instrumental y por intereses inconfesables las normas que realmente están para proteger a las mujeres que sí que sufren maltrato, que son muchísimas y que vemos en el telediario día tras día, ¿no? Entonces, me parece que, a ver, yo hablábamos antes, yo tengo una hija de 10 años, o sea, y yo quiero que ella tenga una vida y unas oportunidades iguales a las que tenemos los tíos, que en este momento en el mundo no las tienen. Y me parece que para conseguir eso, mal vamos si estamos ocultando debajo de la alfombra a mujeres que utilizan eso de manera espuria, ¿no? Instrumental. Me parece una mierda. Sin duda. Oye, no sé Kiko, si es muy inocente esto, pero vamos, que sí es muy inocentón lo que estoy diciendo, pero es la realidad, o sea. Yo creo que es muy obvio y sobre todo cuando no te haces cargo de eso, porque por ejemplo la chica esta que escribió el hilo que se hizo viral, que luego lo cogió Yolanda Díaz y demás, fíjate, el otro día me metía yo en su tablón en plan... Sé que en el periódico sí que ha actualizado la información a partir de lo que salió en El Mundo, pero sí, en su tablón de Twitter donde denuncia todos estos casos y donde hace estos hilos tan reflexivos y tan profundos, ¿no? Sobre el dolor que produce, que no haya un espacio igual para la reflexión y para señalar, en plan, oye, ya no tanto por lo que tú dices, por una cuestión de... Es que estoy socavando el relato virtuoso y bueno que supuestamente estoy defendiendo. Claro, efectivamente, eso es. Así es. Y no sé, a mí me parece una pena porque me parece una oportunidad perdida. Todos estos casos de mujeres que efectivamente son casos tan llamativos son pocos. No quiere decir que suceda poco, porque en los juzgados sucede mucho. Y eso te lo dicen los abogados de familia y es así, y los jueces que lo ven. Pero claro, esto la gente te dice no, porque las denuncias falsas realmente, en tanto solo son las que son condenadas. Claro. Aquí sí que me parece que se hace trampas porque, por un lado, hablamos de las denuncias, en este caso de Biogen, en términos generales, en lo que respecta a las denuncias que se ponen, para hablar de las mujeres maltratadas o el sufrimiento de las mujeres en este país, pero cuando hablamos de denuncias falsas siempre se acogen a esto que tú has expresado hace un segundo, que es casi imposible de demostrar y decir, como solo ha habido 2 este año, significa que no hay, son anecdóticas, no existen y no se debería hablar de ello. De hecho, había un manual de estilo por el que te quería preguntar, y podemos terminar de aquí. Hay un manual de estilo por el que te quería preguntar, que era de periodistas y tal. Es un manual de estilo periodístico para tratar la violencia de género. Era un manual que se daba a los periodistas en Valencia, ¿vale? Y básicamente venía a decir manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación. Y había una parte que hablaba del fantasma de las denuncias falsas. El mito de las denuncias falsas está directamente relacionado con el descrédito que la cultura patriarcal atribuye a las mujeres, esta idea de las mujeres denunciando falsamente para obtener un beneficio o ventaja en la separación. Entonces lo que decían, básicamente, ponían un ejemplo de un titular del País que decía: una mujer es condenada por una falsa denuncia de violencia de género contra su exnovio.
y decía, esta información está mal porque pone el énfasis en que ha habido una mujer condenada cuando es algo circunstancial, anecdótico, absolutamente mínimo y carente de significación estadística. Básicamente, que es como decirte, no deberías informar de esto. Claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y esto es un manual de estilo periodístico. Bueno, se han cometido muchas locuras, pero bueno, yo creo que sería bueno que fuera imperando un poco la sensatez, ¿no? ¿Tú crees que, ya para terminar, tú crees que cada vez impera más la sensatez? Yo ahora mismo veo en medios de comunicación y sobre todo en la televisión y demás, cosas que antes no veía a mejor. Yo creo que sí, es cierto que está cambiando un poco el clima, un poco, porque pasamos años ahí de locura absoluta, me parece, en este sentido. Pero bueno, a ver, tenemos una sociedad muy diversa y también muy sectorializada un poco y todavía hay muchos ámbitos sociales donde no puedes hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que no es que en otros ya sí que ha permeado, ¿no? Un poco la realidad de que puede haber mujeres que utilicen esto de manera instrumental, ¿no? Yo creo que sí que está cambiando un poco, pero bueno, estos son procesos muy lentos, ¿no? Es muy cultural al final. Vamos con la calma. Muchísimas gracias, Kiko Alcedo, por pasarte por aquí. Sergio, Te mando tío, muchos besos y espero que lo estés mismo. genial. Muchas gracias, cuídate mucho.